Gracias también a nuestro pastor por tener esa visión de tener una escuela cristiana, hermanos. Bueno, vamos a leer alternadamente, si quieres nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, vamos a leer alternadamente, yo creo que vamos a leer todo el capítulo. Romanos capítulo 12. Yo pienso el primero, ustedes el segundo y nos reunimos en el 21. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ustedes? Os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de entendimiento, para que comprobéis cuál sea la perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos juntos, hermanos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga este tiempo. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios que está en el cielo. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por el día del Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han dispuesto por el tiempo servirte en este día, Señor, que es en el cual invocamos tu santo y bendito nombre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que no sea yo el que hable, que seas tú, Señor, que sea el Espíritu Santo, convenciendo los corazones de cada uno de nosotros. Pedimos que nos bendiga, Señor, bendice a nuestro pastor. Bendice a los hermanos que están enseñando con los niños, Señor, a las hermanas con los bebés en cunas y a todos los hermanos que no han llegado, Señor, te lo pido. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano, tú puedes. Bueno, y les decía hace rato, a mí siempre, cada que me toca enseñar, y gracias a nuestro pastor por darme la oportunidad, por darme la confianza de estar aquí atrás del púlpito y predicar la palabra de Dios, y a mí siempre me gusta hablar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia viene de la transliteración que significa eclesia, del griego, y se transformó a nuestro idioma y se le puso iglesia. Pero la iglesia siempre ha sido el plan perfecto de Dios. La iglesia siempre ha sido ese centro de reunión que sirve para adorar a Dios. Gracias a Dios por pastores que les da la visión de tener un buen lugar para adorar el nombre de Dios. Gracias a Dios por nuestro pastor de haber tenido esta visión, de comprar este bonito lugar. Tenemos mucho espacio, tenemos salones para los niños, tenemos cunas, tenemos estacionamiento y en mi caso pues tenemos cocina y gracias a Dios por esa visión que le dio a nuestro pastor. Tenemos un auditorio grande y tenemos sillas nuevas donde poder estar cómodos y escuchar la palabra de Dios, porque Dios siempre
quiere que los hijos de Dios adoren en un buen lugar. Los hijos de Dios tenemos que obedecer el mandato que Dios nos ha puesto de un lugar específico donde invocar el nombre de Dios. Y si quiere vayamos a Génesis 8:20. Busque su Biblia en Génesis 8:20 y nos está hablando acerca de los primeros hombres que habían quedado sobre la faz de la tierra. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y edificó Noé un altar a Jehová. Jehová le había dicho a Noé que edificara en un lugar específico para invocar el nombre de Dios. Noé, pues ya sabíamos que había quedado solo con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Tenían todo el lugar, tenían todo el espacio. Ellos pudieron haber adorado en cualquier lugar que les hizo sus hijos por allá, su esposa por acá. Pero no, dijo, Dios preparó un altar específico para la adoración de Dios. Y sí, a lo mejor la tierra había estado desordenada porque, pues por el diluvio, por el agua. Pero igual que como Dios había reconstruido la tierra en el principio, así también tenía poder haberla reconstruido una vez más. Y así la palabra de Dios dice que cada vez Jehová daba instrucciones de cuál era el lugar preciso para adorar a Dios. Y vayamos a Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Del 1 al 9. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y centre su atención en este versículo, hermano. Versículo 8 dice: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Está diciendo Jehová: un santuario para mí, pero habitaré en medio de ellos. Un santuario para mí, pero habitaré en medio de ustedes. Entonces está aquí dándole instrucciones Jehová a Moisés de cómo tenía que ser el templo, el tabernáculo en esa época, para que los hijos de Israel pudieran adorar el santo y bendito nombre de Dios. Y así vemos y escudriñamos la palabra de Dios y vemos que a través del tiempo Dios les ha dado lugar específico a cada uno de los hombres, a cada uno de los varones de Dios que ha fijado en ellos. Les ha dado instrucciones, les ha dado el lugar preciso donde tenían que adorar. Y vemos a través de ese tiempo, por ejemplo, Salomón, que reconstruyó un templo tan hermoso con miles y miles de talentos de plata, oro, bronce, maderas preciosas, de piedras preciosas. Y vemos más adelante también el sacerdote Esdras con Nehemías también restauran otra vez el templo. Y así siempre Dios ha buscado un lugar específico. Siempre, porque saben que el plan de Dios siempre es perfecto. El plan de Dios siempre quiere que en un lugar específico los hijos de Dios adoremos a cada uno, a nuestro Dios. Ese siempre ha sido el plan de Dios por todas las edades, desde la fundación del mundo, un lugar específico a adorar a Dios. En el presente, en las iglesias, en un lugar de Dios. Él quiere templos, Él quiere casas, quiere locales, quiere un buen lugar donde adorar a Dios. Y también en el futuro veremos el reino milenial, también la nueva Jerusalén, un lugar específico para adorar a Dios. Ese es el plan de Dios. Pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? Y de esto quiero hablarles esta mañana, hermanos, acerca de el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Cuál es esa responsabilidad que cae sobre cada uno de nosotros siendo hijos de Dios? ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos nosotros para pagar ese regalo precioso que Dios nos ha dado? Cada uno de nosotros hemos lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero. Jesucristo ha dado la vida por cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el ministerio que tenemos como iglesia? Y sí, la iglesia puede ser un centro de reunión. También podemos hacer conferencias como las que pasaron apenas. Podemos hacer retiro de matrimonio, jóvenes con
con los niños, escuelitas bíblicas y muchas cosas. Y todo eso es bueno, es excelente, porque todo eso que se hace es para alcanzar a aquellas personas que aún no conocen de Cristo, aquellas personas que aún no creen que el Salvador se llama Jesucristo y que por medio de Él podemos entrar al cielo. Pero, ¿cuál es ese punto principal de que tenemos como iglesia? El ministerio de la iglesia. Y como punto número 1, tengo evangelizar a los perdidos. Evangelizar, alcanzar a los perdidos. Por favor, si quiere abrir su Biblia en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y vamos a ver la gran comisión. Bueno, es una parte de la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, nos está dando el principal mandato a cada uno de nosotros como iglesia. Dice, id y predicar el evangelio. No está diciendo seleccionen de su grupo, de la iglesia, seleccionen 1 o 2 y mándelos a ir y predicar el evangelio. No dice, está hablando en general, id y predicar el evangelio. Y tal vez me va a decir, hermano, pero pues a lo mejor yo nunca voy a ir hasta el fin del mundo o hasta de aquel lado del mundo. Y a lo mejor tal vez algunos de nosotros nunca vayamos al fin del mundo. Pero tenemos, gracias a Dios, tenemos a nuestro país, tenemos a nuestra ciudad, tenemos a nuestra colonia. Y cuando tú sales de tu casa, la primera persona que veas tal vez nunca haya conocido de Cristo. Tal vez esa persona que vaya pasando enfrente de tu casa nunca ha conocido a Jesús, nunca ha siquiera escuchado el plan de la salvación, que Jesucristo murió por sus pecados, que se arrepientan para alcanzar misericordia. En este mundo tenemos que presentar a un Salvador. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de presentar al Salvador del mundo. Ese regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, ese es el principal objeto que tenemos como iglesia, alcanzar a los perdidos. Si quieren, vayamos a Romanos 10, capítulo 10, Romanos 10. Mucha Biblia, hermanos, esta mañana. Romanos 10, 13 y 14. Dice, porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Y el mundo se está perdiendo, hermanos, y las personas se están perdiendo ya. Porque no hay varones, siervos, personas que vayan y compartan su misma fe. Sabemos que el mejor fruto de un cristiano es otro cristiano. Y tenemos el ejemplo de los apóstoles y la iglesia primitiva. Siempre ellos, cuando el Señor Jesucristo se fue, ellos sabían la responsabilidad que tenían. El Señor les había dicho, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y entonces ellos lo que hicieron fue eso. Y sabemos que el apóstol Pedro, sabíamos que él siempre daba sus mensajes evangelísticos. Él siempre decía, siempre anunciaba sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el perdón de pecados en el nombre. Ese siempre fue el centro de las predicaciones de Pedro. Y vayamos a Hechos 10, 34, 36. Hechos 10, 34 al 36. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta el 36. Bueno, sí. Sino que en toda nación se agrada del que hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí está el apóstol Pedro enseñando a Cornelio, el primer gentil, la primera persona que no era judía en convertirse al cristianismo. Bueno, Felipe el etíope y también Cornelio. Y entonces está diciendo aquí a Cornelio, sabemos que era un hombre piadoso. Cornelio era un hombre que hacía oraciones y que daba limosnas a Dios, pero no era salvo. Él creía en Dios, pero no era salvo. Y entonces Pedro se le da visión y dice, tienes que ir con Cornelio para que su gente, su familia,
y toda su casa sea salvo. Pero ¿cómo? A través de Jesucristo, a través de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos otros muchos ejemplos de los apóstoles. Por ejemplo, en Felipe, en el versículo, Felipe en Hechos 8:12 le está diciendo: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaba hombres y mujeres. Hombres y mujeres, dice, creían todos en esa época a Felipe. Pero ¿qué decir del apóstol Pablo? No, que el apóstol Pablo decía que he llenado el mundo antiguo, que he llenado la Europa antigua. Y vayamos a Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y dice el apóstol Pablo que nos ha puesto para luz, para la salvación de los gentiles. Napoleón Bonaparte decía: yo he puesto mi imperio bajo la fuerza, bajo las armas. Dice, pero jamás había visto que en la antigüedad, en la historia, alguien formara su imperio en el amor. Y tenemos al Señor Jesucristo formando su imperio, visto desde ese punto de vista de Napoleón, pero sabemos que ese imperio es la iglesia de Dios. Sabemos que ese imperio está fuerte, está vivo y sigue latiendo siempre desde edades pasadas. Personas grandes desde la antigüedad, desde los apóstoles. En el instituto nos dejaron leer un libro que se llama el libro de los mártires. Es un libro, en verdad se lo recomiendo, hermanos, se llama el libro de los mártires de John Fox. Él nos habla desde los primeros hombres que tenían su fe solamente en Jesucristo y cómo fueron martirizados desde los apóstoles. Los 12 apóstoles murieron de una forma cruel, fueron aserrados, fueron mutilados, fueron despellejados vivos, fueron quemados, dice, y todo eso lo hicieron por amor a Dios. Todo eso, y Napoleón Bonaparte por eso se decía: ¿cómo pueden las personas morir por un hombre? ¿Cómo pueden las personas morir por ese Jesucristo? Dice, si ni siquiera lo conocen, dice, si ni siquiera lo han visto. Pero ese es el poder que tenemos cada uno de nosotros, que Jesucristo nos salvó, que Jesucristo nos rescató a donde íbamos. Dios siempre quiere que vayamos anunciando el evangelio, y Dios cuida a las personas que también predican el evangelio y lo ve como algo hermoso. Si quieren, vayamos a Romanos 10, versículo 15. Dice, Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, cuáles son hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, esas buenas nuevas de salvación, que Jesucristo vino al mundo, murió, pagó por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esas son las buenas nuevas, esos son los hermosos pies. Dice, sabemos que el mensaje de Dios provoca diversas reacciones, pero no debemos avergonzarnos. Diversas reacciones, tal vez tú vayas y platiques con alguien que Jesucristo es salvación, y a veces se van a reír de ti, y a veces te van a decir, tú estás, como le decían al apóstol Pablo: hey Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero también va a haber personas que van a creer, también va a haber personas que van a creer en Jesucristo. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Jesucristo, Dios nos está dando ese poder, dice el poder. En el griego originalmente dicen que es dinamita. La dinamita es algo que explota. Y es lo que nos está confiando a Dios. Te estamos dando el poder del evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, decía en Juan 3:16. Pero no predicamos también tal vez por el afán de decir: mira, él sí trabaja, y decir: él pues sí hace lo que debe de hacer. Pues tenemos que tener un corazón dispuesto para servir en la obra. Tenemos un corazón dispuesto para alcanzar a aquellos perdidos que aún no conocen de Jesucristo. Ese es el primer ministerio
Ese es el primer ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia, la responsabilidad es, en el punto número 1, alcanzar a los perdidos. Y como punto número 2 tengo edificar a los santos. Punto número 2, edificar a los santos. Es trágico ver cómo muchas personas creen que nuestra única responsabilidad para con las almas es llevarlas al conocimiento de Cristo. Tal vez muchos de nosotros hemos ganado una persona para Cristo, pero la llevamos al conocimiento de la fe, llevamos y le damos la salvación que hay en Cristo Jesús, pero jamás la volvemos a ver. La llevamos y la ganamos para Cristo y jamás y nunca la volvemos a visitar. Y lo digo también en mi caso. Yo también he ganado personas y ya no las vuelvo a ver. Pero dice otro ministerio es edificar a los santos. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas que hemos ganado para Cristo? No simplemente la gran comisión. Bueno, vayamos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28. Aquí nos está dando la gran comisión. Y a veces ganamos almas y ganamos a una persona para Cristo y ya no regresamos a verla y ya no sabemos qué fue con su vida o qué pasó con él. Y desafortunadamente muchos de nosotros caemos en ese error. Y sí estamos obedeciendo, sí vamos y ganamos almas y predicamos el Evangelio, pero nos quedamos en la primera parte. Y la segunda parte dice, Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, tenemos una parte, la gran comisión, sí, vamos, sí, claro que sí, vamos, ganamos almas, pero ¿cuál es la otra parte de la gran comisión? Discipular, bautizar, enseñar la palabra de Dios. Esa es la otra parte de la gran comisión, esa es la otra gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y otra principalmente responsabilidad es edificar a los santos, edificar a los santos. Y también tenemos algunos ejemplos de los discípulos que fueron fieles en obedecer a este mandato. Y como resultado las iglesias crecían y se fortalecían espiritualmente. En Hechos 10:48, Hechos 10:48, dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Otra vez Pedro aquí con Cornelio. Ya había venido con él, ya le había predicado, ya había sido salvo Cornelio, pero ahora fue el mandato, fue bautizarlo. Y se bautizó él, dice, y todos los de su casa. Y después que dice que le rogasen que se quedase con él. Pedro, quédate con otro tiempo con nosotros, enséñanos la palabra de Dios, enséñanos de aquel Jesús que vino y que estuvo contigo y que caminó contigo y enséñanos todas las cosas que te dijo. Y Pedro se quedó con algunos. ¿Y saben qué? Yo creo que Cornelio fue edificado. La escritura no nos habla más de cosas que ha hecho Cornelio, pero cuando en la palabra de Dios tiene un nombre, cuando en la palabra de Dios es mencionado el nombre de esa persona, yo creo que tuvo alguna importancia para el Señor. También tenemos otro gran ejemplo, el de Pablo. Pablo, sabemos que él seguía predicando, pero también todos sus creyentes, todos los que había salvado él, los había organizado en grupos, los había organizado en iglesias. Vemos 8:14, 20 al 23. 8:14, 20 al 23 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está el apóstol Pablo confirmando los ánimos de los discípulos. No los dejó solos. Siempre los organizaba en grupos, los organizaba en iglesias. Dice así que la preocupación de los nuevos convertidos siempre era que estuvieran animados en la fe. Y gracias a Dios,
porque tenemos un buen pastor con nosotros. Gracias a Dios porque tenemos un pastor que nos guía. Tenemos a nuestro principal pastor, que es Jesucristo, el obispo de nuestras almas. Pero cada uno de nosotros necesitamos instrucción. Así como un niño pequeño no sabe leer, no sabe escribir, necesita a alguien que le esté enseñando. Así cada uno de nosotros a veces somos niños espirituales. Oh, hermano, y felicidades que tú tengas 30, 40 años en el cristianismo. Y felicidades que tú tengas 1 año o 2. Siempre, siempre congrégate creciendo espiritualmente. Pero para eso necesitamos congregarnos en una parte, necesitamos a alguien que nos enseñe la palabra de Dios. Los creyentes necesitamos instrucción. Y siempre cuando tú eres salvo, automáticamente el Espíritu Santo mora en tu cuerpo, mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo tú vas a aprender a discernir la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo tú vas a comprender lo que Dios quiere a través de su palabra. Muchas personas allá afuera leen la palabra de Dios, pero a veces no le entienden y no saben ni lo que significa, ni lo que dice, ni lo que hay que hacer. Pero nosotros, gracias a Dios, somos templos del Espíritu Santo y ahora sabemos discernir lo que Dios nos quiere decir. Y Dios ha puesto personas en cada iglesia. Dios pone y dispone personas en cada iglesia. Gracias a Dios porque tenemos un buen pastor y Dios lo puso aquí a nuestro pastor para que nos edifique a cada uno de nosotros. Vayamos a Efesios 4. Efesios 4, 11 y 12 dice, hablando del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, el Señor ha puesto a otros pastores, misioneros, dice, para edificar a los santos, para edificar al cuerpo de Cristo. Es el ministerio, es otro principal ministerio. Ahora, el Señor no va a poner a cualquier hijo de vecino a predicar su palabra. No va a poner a cualquier hombre que venga y diga, no, yo quiero predicar porque yo quiero predicar. El Señor no va a poner a cualquier persona. Dios establece a personas preparadas. Y gracias a Dios por nuestro pastor, porque el Señor aquí lo puso para orientarnos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira Timoteo, si tú quieres poner un obispo, hay ciertos requisitos. Pero ¿cuáles son esos requisitos? Decía Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues si el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y todo eso le dan una serie grandísima. Timoteo dice, no vamos a poner a cualquier persona. Ahora, yo creo que sí, en otras iglesias sí haya pastores que tal vez no están bien preparados o personas, ministros que tal vez los dijeron, pues tú súbete a predicar y tal vez no está bien preparado, pero dice, de Jesucristo les decía, ¿cómo pues un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces los dos caerán al pozo. Y gracias a Dios, porque tenemos un buen pastor en nuestra iglesia, Dios nos ha puesto este pastor. Y hay cosas que tenemos nosotros como la iglesia tiene responsabilidad con su pastor. La responsabilidad de la iglesia hay varios aspectos. Uno de ellos es obedecerle y sujetarse. Otro es sus obligaciones económicas. Pero dice aquí el apóstol Pablo, no un neófito, dice. No un neófito, ¿qué es un neófito? Un neófito significa que es una persona que es nueva en la fe, que tal vez apenas lleva unos cuantos días y ya quiere subirse a predicar. No, dice Dios, no tiene que ser alguien nuevo en la fe. Y gracias a Dios por nuestro pastor, porque por nuestro pastor pues nos alienta para seguir adelante. Porque a veces muchos de nosotros estamos dolidos de corazón y necesitamos aliento, necesitamos instrucción, necesitamos reprensión y restauración.
y muchas experiencias buenas y malas. Para eso necesitamos un pastor. Para eso Dios nos ha puesto un pastor. ¿Y sabes para qué? Para edificar a los santos. El principal ministerio de la iglesia es alcanzar a los perdidos, edificar a los santos. Y como punto número 3, tengo glorificar al Salvador. Estos son 3 puntos que pues son los más, digamos así, los primordiales para la iglesia. Y la iglesia que glorifica a Cristo se mantendrá en buena y constante comunión con Él. Cuando una iglesia es una iglesia cristocéntrica, donde la iglesia solamente se predica a Jesucristo crucificado y a este resucitado, es una iglesia que está adorando a Dios. Es una iglesia que simplemente lo único que nosotros deseamos y lo único que nosotros amamos es a Jesucristo. No tenemos no tenemos otras deidades o no tenemos otras cosas que nosotros podamos amar. El único que es digno de la honra y de la gloria solamente es Jesucristo. Lo único que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva, habían 3 cosas esenciales que hacían los apóstoles en la iglesia primitiva. Primero era el partimiento del pan, su doctrina y las oraciones. Y con esas 3 cosas, ¿cuántos los apóstoles alcanzaron a personas? La palabra de Dios nos dice que en la primera predicación de Pedro alcanzó 5,000 y en las predicaciones de Juan otros 4,000, y la iglesia crecía y se fortalecía gracias a las 3 cosas que hacían los apóstoles: su doctrina, repartimiento de pan y las oraciones. Nuestras acciones siempre deben estar sujetas con ese deseo de glorificar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa libre oportunidad de hacer lo que tú quieras. Luego yo le decía a jóvenes, cuando yo les he platicado con ellos, mira, Dios no se mete en tu vida. Dios no se mete en la vida de todas las personas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres te vas para la izquierda, si quieres te vas para la derecha, tomas esto, no tomas aquello, y ¿sabes qué? Dios no se mete con tu vida. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Pero ¿sabes qué? Dios te da un regalo, te da ese regalo de la salvación. Te está diciendo, tómalo. Y a veces es uno necio, y no quiero. Y desafortunadamente muchos jóvenes toman su otro lado del camino, toman esa puerta grande, toman esa puerta de la perdición y hacen cosas malas. Desafortunadamente, pues han caído en las redes del enemigo, en las redes del mundo. Pero seguimos adelante, hermanos. ¿Y cuál es el real propósito por el cual fuimos salvos? Es glorificar a Dios. Vayamos a Apocalipsis 5, versículos del 9 al 14. Vamos a leer del 5 del 9 al 14. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y dice aquí Juan, en la revelación está diciendo que Jesucristo, que el Cordero que fue inmolado, Él es el único digno de recibir la honra y la gloria. Decía el apóstol Pablo: a todos, a griegos y a no griegos, a judíos y a no judíos, soy deudor.
deudor. Tenemos aquí el gran apóstol Pablo, que decía que Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y dice, y soy deudor, pero ¿de qué? Deudor de Dios. Ninguno de nosotros podíamos decir, pues yo no le debo nada a Dios, y decir, yo me gané la salvación por mis propias fuerzas. Y sí sabemos que la salvación es un regalo gratis, la salvación no nos ha costado nada. Y podemos decir, no tenemos deuda, pues fue gratis. Pero nadie de nosotros pueda decir dentro de nuestro corazón, no le debemos nada a Dios. Podemos decir, pues yo no le debo nada y que la salvación fue a través de mis propias fuerzas. ¿Y sabe qué, hermano? La mejor paga que tenemos, decía el apóstol Pablo, soy deudor de ellos, yo les debo algo, les debo la salvación, no quiero que vayan a condenación. Ahora Jesucristo, cada uno de nosotros no tenemos que decir en nuestro corazón, no le debemos nada. Lo que le debemos a Dios es a través de su vida, a través de esa donde fue muerto en la cruz. Porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, que por nuestros pecados algún día vamos a morir, porque está estipulado para los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. Ay, ya me revolvió un poco después de esto el juicio, porque hay dos lugares donde vayamos al cielo o al infierno. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos tendrán su pago en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte primera, la muerte de nuestro cuerpo; muerte segunda, la muerte espiritual. Dice, pero gracias a Dios que Jesucristo vino y se humanó. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos aquí el plan de la salvación. Dice la palabra de Dios, todos somos pecadores, por esos pecados merecemos un castigo, pero a través de la sangre de Jesucristo hemos sido limpiados, hemos sido redimidos. Bueno, hermanos, entonces el principal ministerio de la iglesia es, punto número 1, evangelizar a los perdidos. Punto número 2, edificar a los santos. Y punto número 3, glorificar al Salvador. Esos son los puntos esenciales de una iglesia sana, de una iglesia que sigue creciendo, que sigue fortaleciéndose, que sigue adelante, que sigue pues luchando por alcanzar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros debemos pagar, la deuda que tenemos con Dios siempre es ir a predicar el evangelio, siempre. Bueno, hermanos, yo creo que esta pequeña enseñanza fue de gran utilidad y principalmente para mí, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga el tiempo del servicio. Nuestro Padre Celestial, bendito Dios que está en el cielo, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos da siempre. En verdad que nosotros no somos nadie, no somos nada, Señor. Yo no soy nadie, Señor, para hablar acerca de la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, Señor, no somos nadie. No somos ni siquiera dignos, Señor, de pronunciar tu bendito nombre. Yo creo que, Señor, el apóstol Pablo decía que era deudor de todos los hombres. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que sigan adelante, por mí, Señor, creciendo en la obra de Jesucristo, que todas las palabras de la Biblia que leamos, Señor, no simplemente que las guardemos en nuestro corazón, sino también hacedores, no oidores, sino hacedores. Señor, pedimos que sigas bendiciendo este tiempo, que sigas bendiciendo el tiempo que a continuación que viene la predicación, a los hermanos que enseñan a los niños, a los sugieres, a las hermanas, a cada uno de mis hermanos y principalmente a nuestro pastor y a su familia. Señor, que le guarde y que le cuide siempre. Señor, gracias por todo, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro.